alegro bastante, en primer lugar, de la invitación de Gastón, y parece ser que nos hemos puesto de acuerdo los tres en los temas en los que vamos a hablar y enlaza totalmente una cosa con otra, con lo cual, aunque no hemos hablado, parece que va todo al hilo. En primer lugar, bueno, mi nombre es Juan Bartolomé Escobar, soy licenciado en Ciencia Ambiental y graduado superior en Ingeniería Ambiental, y lo más importante, soy ciudadano de Las Norias, conozco el problema desde su inicio, conozco cuando no había ni una sola cantera y he vivido toda la evolución de la lámina de agua en los últimos años. Y a la vez, pues soy también el secretario de la Asociación Cañada de Las Norias, que en 2004 ya vamos trabajando para buscar una solución a la problemática derivada de la subida de la lámina de agua. En primer lugar, pues bueno, esto ya lo anterior lo han ido describiendo, se suele identificar a toda la cañada con la balsa del Sapo, que es solo un paraje dentro de toda la cañada, que engloba a diversos parajes, esto ya hemos hablado de él, y simplemente pues una zona más deprimida, en la cual pues, se han ido depositando limos y tradicionalmente se ha puesto en cultivo. Por eso lo que se habla de que es un ámbito que ahora se está viendo que es inundable, ha sido inundable desde los orígenes, pero inundable no quiere decir inundado. Entonces hay una gran diferencia porque hay ciertas corrientes en las cuales dice, bueno, pues si se está inundando, pues se abandona y punto. Se ha explotado de forma tradicional y creo que eso tampoco hay ninguna justificación ni solución alguna. Esto también lo hemos hablado, el vuelo del americano del 57, simplemente es para identificar claramente cómo se ve la zona deprimida, ¿vale? Que tradicionalmente con los depósitos de limo ha sido lo que se usaba para cultivo, y realmente coincide también con la cuenca de inundación ante una potencial avenida, que es lo que se ha hablado en numerosas ocasiones del proyecto del túnel. Ese proyecto de la ejecución del túnel va encaminado en la defensa de la población de Las Norias, fundamentalmente ante una gran avenida, puesto que la cuenca de inundación es muy clara. De hecho, el proyecto ya está redactado, seguimos con diversas peleas con la administración, pues se echan las pelotas la una a la otra con respecto a la declaración de impacto y la ejecución del proyecto. Ese proyecto está también pendiente de presupuesto y todavía, pues, por mucho que lo intentamos, pues no sabemos en qué estado está, si está finalizado el proyecto de lo que es la evaluación ambiental y si se ejecutará, porque ha habido diversas intentonas y al final nunca se ha llevado a cabo. Seguimos un poco la evolución, esto en el 99, claramente se ve la diferencia de la balsa de la zona oeste, la de la balsa del Sapo, cómo empezó a subir el nivel mucho más rápido que en la balsa este, donde todavía se ven las manchas de vegetación y claramente lo han descrito anteriormente cómo ha ido evolucionando tanto el ecosistema como la lámina de agua a lo largo de las décadas. Y esto voy a pasar rápidamente porque fundamentalmente es la evolución de la lámina. En 2004 ya se ven las dos balsas claramente, ese año fue el año de nuestra Constitución y ya se veía, ya no era una medida con el medidor de nivel viendo la variación, sino que era palpable. Y ya la propia población, que eso sí es muy importante, en los años anteriores se empezó a identificar la balsa como una seña de identidad de Las Norias, se empezaron a hacer pegatinas con patitos, con flamencos, y a medida que empezó otra vez a subir el nivel de la lámina, empezó a inundar fincas y a generar problemas, se volvió la espalda de nuevo a la balsa y se empezó a ver como un problema, no como una seña de identidad. Eso es 2004, 2007 ya se ejecuta el primer bombeo de los 180 litros por segundo hacia el mar, se consigue bajar la lámina de agua, se ejecuta también un camino perimetral en ambas balsas, se valla, se hacen diversas isletas para que vuelva a generarse la vegetación, con buen resultado, rápidamente empieza a salir todo tipo de vegetación, pero todo esto se queda anulado por completo, incluso todo el acondicionamiento del terreno se pierde con la gran subida de 2009-2010. Por eso, de nuevo, empiezan los actos reivindicativos y se pone en marcha el segundo bombeo de 500 litros por segundo, que es lo que está manteniendo ahora en torno a cota 23-50 el nivel de la lámina de agua. ¿Vale? Esa foto de 2013 ya está funcionando el
el bombeo nuevo, se vuelven a identificar los caminos que se habían perdido por completo y pues es un instrumento que nos permite una mayor seguridad, siempre teniendo en cuenta que en la gestión de la lámina de agua para nosotros va directamente relacionada con la gestión del acuífero. Queremos identificar dos problemáticas que tienen relación pero son distintas. Una, la evolución del acuífero y por ende de la lámina de agua, y por otro lado, el riesgo que tiene la zona ante una gran avenida. Muchas veces se intenta mezclar conceptos, no sé si políticamente adrede o no, pero eso realmente nos ha hecho bastante daño, porque por ejemplo en el trámite ambiental se aducía el hecho de no hacer el túnel porque tenía una afección hacia la posidonia, cuando el túnel solo va a verter al mar en el hipotético caso de que haya una gran avenida, no va a tener un vertido continuo, con lo cual esa afección a la posidonia no sería tal. El origen del humedal, ya lo hemos hablado, incluso hemos vuelto a ver estas fotos. Yo lo que había hecho era un poco una reseña puntual y generalista, en el cual, pues bueno, lo que hemos hablado, la necesidad de suelo hizo que se generaran canteras. Esas canteras se construyeron cuando la explotación del acuífero superior era más intensa, con lo cual permitió que esas canteras fueran de mayor profundidad. En la medida que también se fue dejando de explotar el acuífero superior, empezó a salir el agua, pues se tuvo que abandonar también esta extracción. Para eso unido a que en cuanto empieza a salir el agua, ese agua tiene alto contenido en fertilizantes, pues todo en parte era por la percolación del agua de riego que llevaba grandes niveles de fertilizantes, agua y una gran insolación, más los nutrientes que llevaba ese agua, pues rápidamente hubo un desarrollo de vegetación muy rápido. Y se empezó, pues lo que se ha comentado, la paradoja de un sitio muy antropizado que experimentó un auge a nivel ecológico. Y luego también la ubicación en el sureste de la península, puesto que estuviera también en un paso muy importante de aves, por lo cual parece que de forma casual, pero se dieron todos los condicionantes para que en muy poco tiempo se viera pues, lo que nos estábamos explicando antes con respecto al tema de la nidificación y de todas las aves que había aquí, y que ahora pues no hay en las cantidades que nos gustaría. ¿Por qué apareció el agua? Aquí, gracias a la explicación de Luis, pues ya habéis visto que tengo un errata, pero bueno, voy a basarme en este esquema muy esquemático para explicar un poco la situación. Esta era la situación inicial, ¿vale? En la cual pues teníamos el agua de lluvia que se filtraba y iba recargando ambos acuíferos y una serie de pozos que iban extrayendo del agua del acuífero superior, ¿vale? Ese acuífero tenía una carga determinada, unos niveles normales, y pues iban evacuando, digámoslo así, con la presión que ejerce el acuífero hacia el mar en este sentido. Con lo cual, aunque era un acuífero salino, porque los materiales iniciales eran con unos grados de salinidad bastante elevados, sí que no tenía unos niveles de salinidad como se alcanzaron, que hemos visto anteriormente, como consecuencia de la sobreexplotación del acuífero central superior. ¿Vale? Aquí lo he hecho también de forma esquemática y muy acusada, en el cual se puede ver fácilmente la diferencia. El hecho de aumentar, aquí solo he dibujado 3 invernaderos, y aquí ya hay más, se hace la extracción de la arcilla y se disminuyen los niveles del acuífero central, en el cual poco a poco, debido a esa sobreexplotación, empieza a salinizarse en más grado, ¿vale? Se empiezan a ver que los pozos se salinizan, empieza a explotarse también el acuífero inferior y vemos que llegado en el punto en el que estamos, se abandonan los pozos que habían sacando del acuífero superior, que es lo que hablábamos antes, empieza a recargarse por todas las infiltraciones del invernadero, más el agua de la pluviometría, y el acuífero, en vez de irse a su nivel normal, empieza a desbordar, ¿vale? Aquí también represento, aunque esto más bien es por la conexión que hay entre ambos acuíferos, la salinización progresiva que está también teniendo el acuífero inferior, con lo cual estamos hablando de un despropósito total. A pesar de que el agricultor hace un uso muy eficiente del agua, la gestión, digamos, global del agua no ha sido lo suficientemente inteligente como para proteger nuestros pantanos, que son los acuíferos. La diferencia es que no los vemos, pero tenemos un gran pantano bajo el suelo que llevamos
muchos años sobreexplotando y que todavía medio nos va aguantando. Con lo cual creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para preservar esa fuente de agua que es de la que vivimos todos. Problemas generados, que ya se ha hablado algo también, por la subida reiterada de la lámina de agua como consecuencia de los aportes que tiene el acuífero superior. Pues la población de las norias, toda la gente que de aquí lo conoce perfectamente. Inundación de sótanos, afección de pluviales y residuales. En este caso, los aportes de residuales que hay en la balsa se han achacado por parte del ayuntamiento a una inundación de la impulsión, ¿vale? Y también a inundación de vías de comunicación. En 2010-2011, sí creo que fue en 2011, la carretera de la Mojonera, principal paso de vehículos del pueblo y de esta zona de la comarca, se quedó a 10-15 centímetros de verse inundado por completo. Entonces llegamos a unos niveles bastante preocupantes. A nivel de agricultura, pues también claramente. De hecho, nuestra asociación al principio era, y sobre todo todavía, fundamentalmente está formada por agricultores, porque fueron los primeros que empezaron a sufrir esos efectos, ¿vale? Empezaron a inundarse de forma permanente los invernaderos que estaban más bajos, los drenajes eran menores, con lo cual la producción se disminuía en unos porcentajes muy elevados. Muchas estructuras, no ha sido el primer agricultor que cuando ha habido una granizada como consecuencia de la cercanía que tenía la estructura, lo que era toda la cimentación de la estructura al suelo, se le levantó de cuajo, o la rotura de balsas de riego, que en cuanto la disminuía de un determinado nivel de llenado, le flotaba la base de plástico, ¿no? Y luego a nivel de medio ambiente, pues también lo hemos hablado, la desaparición de la vegetación perimetral y junto con otros factores, esta lámina de agua disminuye la variedad y la cantidad de aves que hay en el humedal. Y con lo que comentaba anteriormente, se vuelve a dar la espalda al humedal. Lo que era una seña de identidad de las norias vuelve de nuevo a ser un peligro. Y en la comarca, fundamentalmente, lo que quería decir al relacionar anteriormente, este problema nuestro, que lo sufrimos nosotros, pero que lo generamos entre todos los usuarios del agua, no solo los agricultores, sino también los que consumimos agua en nuestro domicilio, es un déficit hídrico, que es real, que muchas veces, aunque se lleva hablando de hace quizás incluso décadas del tema, es un tema feo, en el cual la administración no ha querido ponerle el collar al gato porque era peliagudo y, entre comillas, contra los intereses de los agricultores, cuando es todo lo contrario. Una gestión hídrica adecuada va a hacer que se pueda perpetuar la agricultura en la comarca. Ese déficit hídrico prolongado provoca una salinización irreversible o muy dilatada en el tiempo, muy difícil de recuperar de los acuíferos. Eso provoca una falta de suministro permanente de agua dulce y el encarecimiento, porque tienes que usar agua desalada o agua de otras fuentes que son más caras que explotar el acuífero, o incluso la ausencia de agua, ¿vale? ¿Eso qué provoca? Bueno, el símbolo intenta significar eso, la guerra del agua. Ahora mismo no lo concibimos porque no lo hemos sufrido. El año pasado sí hubo problemas de suministro en Valerma y ya hubo cierto run y cierta polémica entre los agricultores. Una falta de agua en el campo y tal y como está la cosa, pues sería bastante peligroso, ¿vale? Socialmente sería un problema muy grave. Y bueno, pues estamos poniendo el Milagro Almenense en peligro, en grave peligro. Creo que, entre otras cuestiones, el agua, el suministro de agua es el principal reto que tiene la agricultura en Almería, y si no lo resolvemos, pues podemos lamentarlo no dentro de mucho tiempo. Pero claro, hasta ahora hemos hablado de problemas, pero no hemos hablado de soluciones, ¿vale? La solución, y yo creo que lo principal para dar una solución a esta situación, es identificar una cosa que es lo más importante. Asumir que no existe una solución milagrosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente se va a la cultura del pelotazo y sobre todo, vuelvo a criticar, perdónenme los políticos que hay aquí, a nivel político.
a crear infraestructura y a vender que voy a solucionar un problema con una infraestructura. Erróneo. Ya se ha intentado y hubo un primer problema, por ejemplo, con el primer bombeo, donde no se hizo un estudio real de la problemática, porque el primer bombeo, ojo, estamos hablando de la impulsión hacia el mar, pero es que primero se hizo una impulsión a la Rambla, bueno, primero se hizo una intentona de mezcla sin haber hecho ningún tipo de estudio, que vio que no era factible. Luego se empezó a echar el agua a la Rambla, y transcurridos 4 o 5 meses vieron que no bajaban el nivel y es que volvía a entrar de nuevo. Luego hicieron una canalización hasta el mar, y una vez que se hace eso, se deja de explotar 2 o 3 años y se junta con 2 años de pluviometría salvaje. Con lo cual, dice, bueno, hacerlo peor es imposible. ¿Vale? Pues se hace de nuevo una nueva inversión, encima se hace un nuevo bombeo, que los gastos energéticos son similares al primero, porque en vez de irse a cota 70 y pico, se iban a cota 42, y consigue sacar 500 litros por segundo, es decir, más de 3 veces lo que se sacaba en el principio. Con lo cual, lo importante para mí, para intentar llegar a una solución, es la creación de un equipo técnico multidisciplinar, ¿vale? Que aunque sea multibombante, pero es que es necesario, en el cual se conozca con exactitud, o con la exactitud más próxima, el consumo anual de agua por uso, porque el uso también es muy importante, el tipo de uso que se hace del agua. En segundo lugar, establecer la variación a lo largo del año de la demanda, porque es un parámetro también muy importante. Yo puedo saber el consumo anual, pero no sé cómo varía la demanda a lo largo del año, que también me va a hacer tener que ajustarme a la solución o soluciones posibles que se puede llevar a cabo para asumir ese déficit. Establecer la capacidad de recarga de los acuíferos, que es una cosa que también el ISME tiene ciertos estudios, pero no es una cosa que se conozca a ciencia cierta. No es fácil. No es fácil, pero ha habido intentonas, por ejemplo. De hecho, creo que el ISME está dentro de un proyecto que se quedó sin financiación hace unos años, no se volvió a saber. Entonces estamos ante un problema tremendo que se puede solventar o no, pero bueno, hay que intentarlo, pero para eso necesita unos estudios previos. No hacer una desaladradora, hacer un trasvase, sin, que no digo que no sea necesario, pero por lo menos con un estudio previo. Y en segundo lugar, cuantificar la verdadera cantidad de agua procedente de otras fuentes. La cantidad verdadera de agua que el pantano es capaz de dar, que tampoco es mucha. La cantidad de agua regenerada que se produce. Hay terciarios de depuradoras que están ejecutados sin poner en funcionamiento y otros que están en funcionamiento que no funcionan. Y es otra fuente de agua que no se está dando uso. Y la posibilidad de trasvases futuros, que es otra medida que hay que tener cuidado con ella. ¿Por qué? Porque va a ser una fuente de suministro extra para la agricultura, pero que no valga para aumentar la superficie y volver otra vez a maximizar el problema que estamos sufriendo. ¿Vale? Por lo cual, cualquier cosa que sea con respecto a la solución tiene que ir aparejada a cuantificar el déficit. También es muy importante, una vez que hemos cuantificado el déficit, analizar el modo en el que queremos llegar a ese equilibrio. Yo tengo un déficit y tengo que eliminarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo que comentaba anteriormente, establecer la calidad de agua, y ahora veremos por qué, para cada uso, las distintas fuentes de suministro y analizar su funcionamiento, conocer la calidad del agua por cada fuente y su suministro potencial, y muy importante también, analizar costes, porque esta nos vamos a encontrar de frente con el agua desalada. ¿Vale? Se habla de la desalación, pero luego tienes que tener un consumidor. Si todo el mundo se niega a usar agua desalada, pues volvemos a hacer un banco de una torta. ¿Vale? Y a estudiar cómo se distribuye ese agua. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todos somos consumidores del mismo sitio, el agua de todos. Y realmente todos consumimos el agua del acuífero superior. Yo puedo ser un pozo que trae agua del acuífero superior, o puedo ser regante que se suministra de otra fuente, pero a fin de cuentas todos dependemos de ese acuífero superior, por lo cual todos estamos explotando. Por tanto, todos debemos de asumir esos costes de su protección. Por tanto, necesitamos la implicación de usuarios, de administración, de técnicos agrícolas muy importantes, hidrogeólogos, ambientólogos y también economistas. ¿Vale? Sin un análisis global no vamos a llegar, yo creo, a una solución, porque puede cojear la solución de una pata y con eso ser suficiente para que no sea factible.
¿Esto gráficamente qué representa? Pues si nos vamos a poner a pensar de verdad en pintar monas o en solucionar la gestión del agua. ¿Cómo se puede solucionar? La solución es global, hay muchas fuentes. No estoy diciendo que todo eso sea la receta. Lo único es sentarnos y parar y pensar y analizar cada una de esas opciones. Por lo menos sentarnos y analizarlas. Alguna puede ser una locura, pero por lo menos necesita un análisis para poder determinar la funcionalidad que puede llegar a tener. ¿Vale? En primer lugar, la reducción del consumo de agua por explotación agrícola. Por eso es muy importante lo que he comentado, expertos en agronomía. Se habla en distintos foros en los que he participado de que realmente se está, a pesar de que el rendimiento por hectárea del agua es muy elevado, que se podría regar con los mismos o mejores resultados, porque podría tener menos fertilización, menos gastos en fertilizantes, con un volumen de agua menor. Estamos hablando de que simplemente una reducción del 10% en 20.000 hectáreas que hay en la comarca, podríamos tener agua para 2.000 hectáreas, simplemente con esa reducción. ¿Vale? En segundo lugar, el uso del agua desalada. Ahora se va a poner en marcha la desaladora de Valerma, 30 hectómetros cúbicos, de los cuales se supone que 7 son para riego, no sé cómo lo van a repartir, y de esos 7 se van a mezclar con agua de la balsa del Sapo para abaratar costes. El agua desalada, una vez que sale de la desaladora, sin una mezcla posterior para añadir la sal, no es apta para riego. Entonces la idea es bombearla desde Valerma hacia la parte sur de la sierra, hacer la mezcla y distribuir. Con lo cual tendrían agua más barata y con unas características bastante buenas. Pues esa es otra medida. La explotación del acuífero central superior. Esto creo que ha llegado un poco tarde, pero creo que es lo que podía ser el paradigma de la gestión adecuada del acuífero superior. No del acuífero superior, sino gestión hídrica total de la comarca. Se habla en alguna ocasión de una desalobradora. Yo más bien me he ido a una planta de acondicionamiento del agua del acuífero central superior. ¿Por qué? Porque estos distintos parámetros, no solo la salinidad, sino también hemos hablado de los coliformes o de otro tipo de características que tiene ese agua por las fuentes de las que llega. ¿Vale? Y que en la siguiente diapositiva veremos más en concreto. El estudio de la mejora del pantano, bueno, eso no sé si es o no, la verdad que el agua pierde más, el pantano casi pierde más agua de la que almacena, pues bueno, simplemente lo que hablamos. Puesta en pleno rendimiento de la desaladora de Almería Capital. En esto ahora en la comarca también hay una polémica bastante grande. Almería se está sirviendo de agua del bombeo de Bernal, cifran en torno a 15 hectómetros cúbicos. Esto se debe a que el pantano de Benina se construyó para dar agua a la capital, entonces luego vieron que era una incongruencia llevarse agua de Benina a Almería, pues por el pan Benina alimentamos el poniente y de Bernal se va a Almería, ¿vale? Y entonces hay una polémica porque la desaladora de Almería, por lo que cuentan, yo no lo sé, hay cada uno de sus cifras, está trabajando el 25-30% de la producción. Con lo cual no tiene sentido que tenga una infraestructura hecha trabajando el 25 al 30% y a la vez esté sobreexplotando el acuífero de otra forma. El trasvase del pantano de Rules, la propuesta estrella de la Asociación Nueva de Agricultores, es otra fuente que existe. Hay gente que lo ve bien, hay gente que no lo ve bien, pero bueno, es lo que hablamos, todo parte de ponerlo dentro de la alternativa y estudiarlo, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Y el uso de agua regenerada. Según los datos, no son 2014, creo, hay 230.000 habitantes en la comarca del Poniente. Agua, que el consumo unitario de agua diaria por persona son 60 litros día. Realmente son más, pero bueno, no todo el agua va a la red, ¿no? Estoy hablando, yéndome por lo bajo, de 5 hectómetros cúbicos de agua al año que se supone, voy a decir, que se depuran en la comarca. Que se depura, la norma establece que depuras el agua hasta un secundario y luego con un difusor la vierte al mar. O hay otras alternativas que las visten como recarga del acuífero y directamente es verter el agua al acuífero sin hacer un tratamiento terciario. El tratamiento terciario es el filtrado y la eliminación de las bacterias, de los coliformes, que es lo que nos hablábamos anteriormente.
Esta fuente de agua es una fuente de agua potencial que en otras zonas, incluso en la provincia, se está usando y que aquí en la comarca no se usa. Pero no es solo eso, es que están hablando, bueno, es que a lo mejor es agua muy cara, ¿no? En este caso deberíamos de exigir, si ese agua se pusiera en disposición de usarla para riego, en que el usuario de agua, de ese tipo de agua regenerada para riego, solo tendría que pagar el tratamiento terciario, puesto que nosotros en la factura estamos pagando la depuración de ese agua. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta los costes que se le asumen al usuario. ¿Vale? Y esto es la última, después de darle muchas vueltas, es cierto que por la delegación, por el delegado y los técnicos de delegación lo hemos estado comentando muy por encima, de forma muy somera, y con la Junta Central de Usuarios también. Lo que se propone es colaborar para estudiar la posibilidad de la implantación de una planta de acondicionamiento de agua del acuífero superior. No una desaladora de la balsa del Sapo, que lo que se planteaba es hacer una desaladora de 5 o 6 hectómetros cúbicos año, que es lo que se está echando al mar, sino directamente explotar el acuífero superior para riego, previa un acondicionamiento, en función de las características que tenga ese agua. Por eso es muy importante tener un análisis muy exhaustivo. Y lo planteamos en un inicio, por esto te digo que todo esto es estudiable, única y exclusivamente para riego, porque fundamentalmente es lo que está haciendo el desajuste del equilibrio del acuífero. ¿Por qué para riego? Porque nosotros tenemos agua de en torno a 4 gramos litro actualmente en las balsas. Para riego podemos movernos, incluso, yo he puesto 1 gramo litro, incluso algo más. Con lo cual, el rango de disminución de la salinidad es muy bajo. Estamos hablando de que una desaladora pasa de 35 a 0,4, 0,5, no sé el agua que se suministra para el consumo humano, creo que rondará eso. Estamos viendo entonces de esta forma que esa proporción, que es la décima parte, o menos de la décima parte, también genera unos costes mucho menores que desalar agua del mar. En segundo lugar, por eso también es muy importante implicar a los expertos en nutrición, es que no toda la salinidad son cloruros. Hay una parte que son excedentes de riego, por eso lo vimos en el efecto de la explosión de vegetación tan rápida que hubo en el humedal, son nutrientes, ¿vale? Entonces, como ese agua se va a reusar para cultivo, pues se puede estudiar en qué proporciones se puede llegar a esa desalación. Esto es todo teórico, ¿vale? Luego necesito una reflexión técnica. ¿Por qué agua del acuífero superior no del mar? Pues, fundamentalmente, porque si tenemos un problema, estamos echando agua al mar, no tiene sentido. Tenemos un déficit hídrico por un lado, estamos sobreexplotando los acuíferos, y ahora sobre todo el acuífero inferior. Nos vamos a quedar sin agua, y encima estamos cogiendo y pagando dinero para echar agua al mar. No tiene sentido alguno. En segundo lugar, porque toda la finca que riega encima del acuífero central superior está recargando. Estos son datos del INE. Bueno, no, del INE no, de un artículo que he calculado, es de la Confederación Hidrográfica del Sur. Se estima, por eso todos estos datos son difícilmente cuantificables, pero se estima que en torno, que toda la capacidad de retorno del agua de riego que llega al acuífero central superior a lo largo del año ronda los 10,45 hectómetros cúbicos. Todas las fincas, no todas las fincas, todas. Vale, todas las fincas, perdón. 10,45 hectómetros cúbicos. Que las infiltraciones por precipitaciones, correntías, que pongo entre comillas, se contamina. ¿Por qué? Porque llega al acuífero superior, no es nada, por eso lo he puesto entre comillas. Si tú tienes agua dulce, cuando llega al acuífero se mezcla con el agua que tiene una mayor salinidad, y ese agua con baja salinidad se va a agua, no digamos de alta salinidad, de media salinidad, que no es apta para riego. El total de aporte del acuífero central superior se cifra en 18,36 hectómetros cúbicos año. Es decir, que si nosotros extrajéramos esto del acuífero superior, mantendríamos el nivel, según la teoría. ¿Vale? Por eso digo que esto es todo. Es decir, tendríamos una fuente de suministro, si se acondiciona ese agua, de ese volumen, con unos costes que, tal y como hemos dicho anteriormente, serían mucho más bajos que agua desalada, y no sé en qué nivel nos iríamos, pero no supondrían unos sobrecostes mucho más elevados
del agua que se distribuye actualmente. Aparte de otra cuestión muy importante. En este caso, si esta planta incluso se pudiera ejecutar aquí, tenemos una obra que ya está hecha, que es la impulsión al mar. Otra cosa que también es estudiable es que normalmente cuando tú eliminas las sales a través de una desaladora, fundamentalmente, necesitas eliminar la sal concentrada, la salmuera. En este caso estamos empezando a quitar salinidad de agua de 4 gramos. En vez de irnos a concentraciones de sal muy elevadas, nos podríamos ir a la misma concentración del agua del mar. Con lo cual podríamos estar bombeando agua de mar con la infraestructura que tenemos, sin generar problemas ambientales en el mar y con costes más bajos. Esto también es análisis de costes. A lo mejor nos interesa realmente concentrar, impulsar menos caudal, y si nos supone unos costes menores, que también tendríamos que poner difusores y una dispersión adecuada en el mar, es cuestión de hacer análisis de costes. En total, de los 18,36 hectómetros cúbicos se obtendrían 16,26 hectómetros cúbicos año y 2,1 que se vertería al mar, si lo hiciéramos en esas proporciones. De aquí fundamentalmente lo que he hecho es un análisis global. Yo lo que obtendría sería 12,2 hectómetros cúbicos de agua dulce, entre comillas, que mezclaría con 4,06 hectómetros cúbicos de agua a 4 gramos para hacer la mezcla, y que nos saliera una mezcla de 16,26 hectómetros cúbicos a 1 gramo litro. Ese agua se distribuiría para riego, no la totalidad, una parte volvería con los aportes externos, nos iríamos a los 18,36 que tiene, y lo que haríamos sería ir cerrando el ciclo, esto a modo muy global, y echando al mar la cantidad de agua que me sobra. Los contaminantes, entre comillas, digamos, porque solo son sales, no son. Normalmente se habla de que el agua es un poco más que radiactiva. Hemos hecho 500 análisis y no sale nada raro, aparte de sales, es que se ve coreano, ¿vale? Entonces, creo que es un proyecto que ha salido del imaginario, pero que sería digno por lo menos de estudiar. Y lo que se buscaría, pasar de esta situación que tenemos ahora, en el cual el acuífero central superior está desbordando, se está echando agua al mar con una impulsión, y encima estamos salinizando el acuífero inferior, una situación totalmente de desequilibrio, a buscar una solución de equilibrio, donde el acuífero central superior tiene un nivel normal, que hemos visto que es beneficioso tanto para la economía como para el medio ambiente. A la vez mejoramos el déficit hídrico que tenemos en la actualidad, y se intentaría a largo plazo recuperar el acuífero inferior y evitar los aportes que tiene de agua salada. No es fácil, pero lo que tendremos que tender es a buscar ese equilibrio, y creo que estas jornadas pues son un punto de inicio de intentar cambiar la concepción que ha habido hasta ahora, de ir haciendo corta y pega y poner parches, e intentar buscar una solución a largo plazo, que a lo mejor hay que empezar con soluciones cortoplacistas, por ejemplo el bombeo. Es decir, el bombeo, pues todos sabemos que desde el punto de vista, ya lo hemos dicho, desde el punto de vista ambiental o incluso económico, es una aberración, pero es lo que nos está permitiendo poder seguir subsistiendo aquí. Ahora lo que nos sigue faltando es que llevamos desde 2000, no sé cuándo se puso en funcionamiento el primer bombeo, 2006, en 2006. Pues llevamos evacuando agua al mar de 2006, gastándonos el dinero cuando hay un déficit hídrico, y han pasado ya 10 años y seguimos en la misma situación. Entonces, si no empezamos el camino, pues nunca vamos a llegar al final. Y nada más. Eso es todo lo que tenía que decir. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias por haber venido. Lo ha explicado, yo creo que los tres ponentes de maravilla. Las cartas sobre la mesa, y el punto que decía, vamos, es prioritario, que se una los conocimientos, como decía antes también Marta. Es verdad que han hecho una serie de estudios que se han quedado ahí. En fin, no ha habido conexión. Entonces, esto, bueno, como punto de debate, mesa de redonda, pues podría ser, la verdad que... Y sobre todo esa interdisciplinaridad
¿Y cómo La se llama? palabra Inti- no, no me lo digas que no se me sale otra vez. Pues sería lo perfecto para... Quiero hacer dos o tres puntualizaciones. Una de ellas, efectivamente, es la boda de Almería, una parte de la boda de Almería de los pozos de Bernal, como tú has dicho. Eso fue un intercambio que se hizo porque Bernina, teóricamente, el agua del pantano era para la persona. Entonces hubo ahí un cambio entre la comunidad de la Real. Hace unos años, o hace ya pero por lo menos 8 días, no me acuerdo, normalmente entraba en la zona norte del retiro, Carapeo, 400 litros de agua. Yo creo que el abastecimiento de Almería es mucho. El abastecimiento de Almería estará alrededor de 300 litros seguidos. Y menos, porque, como te has dicho muy bien, hay un 25 o un 30% de agua. Eso es una puntualización. Y la otra, los trasvases. Los trasvases, eso es una política que hoy día no puede hablar en ningún sitio. El trasvase de ruta, eso se puede, aparte de la repercusión que puede tener la población, son medidas muy fuertes y están en discusión. Trasvase tú lo aplicas de tu mano, pero no intentes hacer trasvase de otro lado. Ya se intentó, no me acuerdo. Que hay por encima, no de Rules, sino de grupo que hay por encima de la central fase de Avenida. Istmo. Es de Istmo. Y eso se dio, las bases actualmente a nivel mundial están totalmente desfasadas. Bueno, antes de despedirnos, queremos y estamos invitados a una cerveza y por otra parte vamos un poco a las instalaciones que tenemos. Y antes de ir, bueno, todos estamos invitados, que se me olvidaba también agradecer, bueno, por supuesto a los ponentes, Jesús de la Torre, que ha puesto ahí, bueno, aparte de ambientólogo, pintor, como veis, magnífico, y a Pepe Bayo por las fotos, bueno, que es simplemente, bueno, para que nos demos un poco cuenta de cómo podría ser, ¿no? O cómo podría estar instalado, ¿no? Lo que ha insistido, aparte de ser un equipo multidisciplinar, lógicamente todo tiene mucha importancia la economía. Claro. Eso es, Claro. Eso es la... Pero, intentando la situación en la que estamos, la economía está clara, o nos ponemos a trabajar todos o nos vamos todos al carete, con lo cual no hay mucho margen de maniobra. Se van a hacer muchas cosas, o se han hecho muchas cosas, pero actualmente, por la situación que vivimos, pues, tú pides proyectos a nivel nacional, son mínimos. Ahora ya parece que algunos están dando para investigar. Mínimo. Bueno, el primer paso es ponernos de acuerdo, ¿no? Digo que algunas comunidades de adelante están haciendo algo que creo que beneficia bastante a la zona de la base del Estado, que es haciendo estudios para hacer pantanetas de riego y mezclar el agua. Entonces, en el momento que tú saques agua de la filtro superior y la mezcles con el agua del pozo suyo normal, ya está extrayendo agua. Por eso están haciendo estudios ahora mismo de la joya de son que vengan tiene varias embalses. Y yo creo que sería una forma bastante económica y que eliminaríamos parte de los problemas de fuego. Pero para eso tendríamos que concienciar a la gente y... Yo quisiera ya que está aquí la Soria Arena. Bueno, yo soy delante solamente. Diría que también estaba. Hombre, no, es que últimamente tengo todos los datos de extracciones de la balsa, según tengo yo noticias, La Junta Central. La Junta Central es prácticamente, muchas veces, un mundo para pedirla. Es imposible conseguir. Yo estoy también en la Junta Central del Subar. Te lo digo porque... Pero, como decía antes, Almería se lleva 10 hectómetros cúbicos de agua de los pozos de Bernal al año, 10 hectómetros cúbicos. Y luego los estudios que hay hecho, si te digo de verdad que si el agua de la base se pudiera utilizar, se está utilizando. Claro, hay otro Entonces, la forma más
barata y con menos problemas que hemos conseguido a través de Soria Arena es sacar del acuífero superior y en las pantanetas, pues más claro, con los pozos que tiene la conectividad más baja. Y estamos regando a 1 o 2 unidades de conectividad, que es ideal para la pina. De hecho, es una oficina. El tercero, cuando estaba el segundo, cuando tenían 2 o 3 meses de conectividad, se me quedó. Lo que sí, perdón, soy de la sección que se refería al tema del trasvase de roles, el presidente de la agricultura de la nación, y allí asistía Juan también, el presidente de la ex-presidente de la Confederación América del Guadalquivir, decía que era lo más razonable para solucionar el tema del agua. La famosa era el reto del agua en Almería. Y la otra es que eso que ha expuesto Juanba, ya lo hemos hecho de forma parte del mundo ese de trabajo diario. Forma parte de la agricultura de una nación, a la cual hay un hito y la sede está en el Círculo Cultural de Almería. Esta semana de medio ambiente le ponemos la visita. Gracias. Pues si queréis, venido, podéis.